se forme el cilindro, Ujú, para que se forme el cilindro se necesita de una recta fija que ujú, no esté contenido dentro del plano, ¿verdad? ujú. ¿Qué pasaría si el plano que yo estoy utilizando son los reales? ¿Dónde estaría ubicada la recta? Pues mire que el plano no puede ser los reales, porque un plano es un par ordenado. Entonces a fuerza tiene que ser el cartesiano. O sea, tiene que ser uno de los tres planos coordenados. O puede ser cualquier otro plano, ¿verdad? No importa al final. Pero sí tienen que haber dos componentes, no puede ser solamente R. ¿Me explico? O sea que el plano tiene que ser finito. No. O sea, mire, por ejemplo, este es el plano. Desconozco dónde está porque no tengo un sistema de referencia. Pero ese es el plano. Es cierto, lo estoy marcando como limitado, pero este se extiende infinitamente en todas las direcciones, ¿verdad? O sea, se extiende hacia arriba, hacia acá, hacia abajo, hacia acá y hacia acá. O sea que luego me hablan de una recta fija. Dice. Aquí hay un detalle que lo voy a hacer un poquito más general. Esta es la recta fija. Dice. Si se fija, así lo nota, esta recta fija no está perpendicular al plano, porque la definición nunca habla de que sea perpendicular, solo dice un plano, ¿sí? Una recta fija acá, y luego una curva plana sobre el plano, o sea, una curva plana. Para hacer curva plana tiene que ser algo aquí en el plano. Ahí tengo la curva. Luego se trazan líneas paralelas a la recta fija y se ubican sobre la curva plana. Ella se ve paralela. Entonces ustedes trazan. Miren, trazan distintas rectas paralelas a la recta fija que tienen como guía la curva plana. Miren, entonces, ¿qué hago ahora? Trazo la línea aquí, uno de estos puntos. Y esto que ustedes ven aquí, este trazo, ojo, esto también se extiende infinitamente, siguiendo la curva plana. Eso es un cilindro. Este es el plano pi, esta es la recta L. Y aquí están las distintas posiciones de la recta L, que son rectas paralelas a la recta fija y las distintas posiciones de la recta. Hay una recta que se mueve a lo largo de la curva plana, ¿verdad?
como que yo venga y haga esto, por ejemplo. Tenga esta recta y esta recta yo la mueva. Voy a intentarla mover. Ahora sí, mira. Como que yo la muevo aquí. Las distintas posiciones de esta recta móvil paralela a la recta fija se llaman regladuras, que son las marquitas que yo dejé. Esta recta, mira, paralela. O sea que Lick, pero esa recta verde puede ser paralela. Ve, puede estar en forma vertical completamente. sí, O obligatoriamente tiene que estar así inclinada. es que no dice ahí, solo dice, hay una recta que está, que no está en el plano, entonces una recta que no está en el plano puede tener cualquier inclinación. Esta recta, por ejemplo, usted la puede inclinar más, o sea, puede ser más inclinada y eso no importa. ¿Me explico? Sí, Lick. Lo que sí es que no necesariamente está a 90 grados, ¿verdad? Porque a veces eso nos preocupa más que esté inclinada. A veces pensamos de que la recta fija tiene que ser perpendicular completamente al plano. Y no, no es así. No es necesario que sea perpendicular. ¿Tengo otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Alex. Ujú, Es en cuanto a límites, ujú. que le quería preguntar que exactamente cómo sabemos cuando tenemos que utilizar coordenadas polares. Es que me parece que usted lo hace cuando tiene una x al cuadrado más una y al cuadrado, y Correcto. eso es lo que... Con eso me guío. Entonces, siempre que vea ese tipo de, por decirlo así, que tenga esa x cuadrado más y cuadrado, tiene que utilizar eso. Sí, puede usarlo. Puede tenerlo como referencia. O sea, no siempre crean que las coordenadas polares ayudan, ¿verdad? O sea, solo es en casos específicos. Sí, porque posiblemente Ujú. Posiblemente, ¿qué me decía? se lo haga más difícil o más largo el ejercicio. Eh, sí, es que es cuestión de más o menos valorar, ¿verdad? Lo que tengan ahí. ¿Algo más? Tengo otra pregunta también, licenciado, pero este ya es de lo que derivación implícita, creo que es. Ujú. Es que mire que no tengo muy en claro que la derivada mixta, creo que se llama, Ujú. uno tiene que derivar respecto a algo. Por ejemplo, tiene saca la derivada de x, ¿verdad? Ujú. En cuanto a x, respecto a x. Y de ahí saca la segunda derivada respecto a x. Ajá, Pero la mixta, ujú. Deriva eh, cualquiera, claro, con la mixta deriva la primera respecto a X y luego la deriva respecto de Y, o al contrario, primero respecto a Y y luego la deriva respecto a X.
Sí, pero verdad que mi duda es que en cuanto a la mixta, se toma la respuesta de la primer derivada, ¿verdad? Sí, se toma la derivada respecto a X o respecto a Y y se deriva respecto de la otra variable cruzada. Si parte Ah, de X, deriva respecto a Y. Y si parte de Y, deriva respecto a X. sí, es que estaba confundido en eso porque es que yo pensé que usted derivaba, pero cuando, o sea, a partir de la segunda derivada. No, no, no. A partir de la primera. Si es la mixta de segundo orden, bro. Es que las otras derivadas que dependen de otras variables, les dices similar, solo son derivadas de orden superior y solo hay que tomar en cuenta la cantidad de veces que aparecen las variables. Sí, ya entendí. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengas? Yo tenía dudas, pero con la de superficies cuádricas. Cuéntame. Cómo hacer para identificar qué superficie cuádrica es? Más que todo es con la hojita. Hay una hojita que está en el libro, el capítulo 12, si no me equivoco, que tiene la forma. Vaya, vaya, hay unas que tienen forma específica, por decir algo. Si está esta con todas al cuadrado y aquí abajo aparecen números, pero todas son positivas y están igualadas a 1, esto es un elipsoide. Ah, pues usted me dice fácil. Ah, listo. Pero si usted viene y cambia este por un menos, la pregunta es, ¿y este qué es? Ah, este es un hiperboloide de una hoja. ¿Por qué? Están dos variables positivas al cuadrado y una negativa. Ah, pero ¿qué sucede si está, por ejemplo, En vez de hacer, este igualado a cero, vaya? Ah, este es un cono elíptico. ¿Por qué? Porque está igualado a cero, es la única. Pero ¿qué pasa si hay dos negativas y está igualado a 1? Ah, si hay dos negativas y está igualado a 1, es un hiperboloide de dos hojas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una de estas? Está así. Hay dos al cuadrado y una que no está al cuadrado, pero las dos de grado 2, una es positiva y la otra es negativa. Ah, entonces este es un hiperboloide hiperbólico, es un paraboloide hiperbólico. Ah, ¿qué pasa si esta es positiva? Y hay dos al cuadrado. Ah, este es un paraboloide elíptico. Así, solo es cuestión de fijarse en la forma. Y así usted sabe lo que tiene. usted se la sabe toda, ¿vale? Sí, sí, a esto me dedico, hijo. Los nombres son bien sencillos. Es el elipsoide. Recuerden que un caso particular del elipsoide es la esfera, que es cuando A, B y C son iguales. Luego está el cono elíptico, que es el que está igualado a cero. Hay una negativa y está igualado a cero. Luego, hiperboloides, hay dos, ¿verdad? De una hoja o un manto. Y este otro, dos hojas. Entonces, ya les dije todas positivas. Con elíptico hay una negativa, una de las de grado 2 negativa y está igualado a cero. El hiperboloide de una hoja, el de una hoja se parece a la ecuación del cono elíptico, solo que está igualado a 1. Y el de dos hojas tiene dos negativos en las cuadráticas. Y luego están los dos paraboloides. Está el hiperbólico, que es la silla de montar,
y está el paraboloide elíptico. Este lo diferencio porque hay una de las variables que tiene potencia 1. Y de ahí, si están sumándose las dos, es elíptico, las otras dos de grado 2. Y si está una positiva y una negativa, entonces es hiperbólico. Pero tiene que haber una de grado 1. Y ahí están las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuádricas. De estas dos, sí están dadas de forma explícita y estas 4 están dadas de forma implícita. Creo que ya le dije las características más notorias de las ecuaciones. Sí, Lick. Ahora, una pregunta, yo tengo una pregunta para usted. ¿Sabe cómo diferenciar entre una cuádrica y un cilindro? Respóndame esa pregunta. O alguien que me responda esa pregunta. ¿Cómo diferencia? Cuando solo hay dos variables en el espacio. Bueno, dos variables en el espacio, no, dos variables en la ecuación. Ah, sí, 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 en la ecuación, sí, sí, Si sí. hay dos de las tres variables espaciales, eso es un cilindro. Y en las cuádricas están las tres. Ajá, estamos bien. Ahora sí, ¿qué más me iba a preguntar? Dado caso de, por ejemplo, un ejercicio donde aparezca más de una variable, por ejemplo, X, Y y Z, ¿qué se hace en ese caso? X, Y, Z. ¿Cómo así? O sea, me refiero, por ejemplo, a que aparezca, no sé, 2x al cuadrado más X más 5y al cuadrado más 3y, tal vez, o así, ejemplos así. ¿Qué Completa se debe hacer en cuadrados. ese caso? Completa ¿Mande? cuadrados. Completa cuadrados. Entonces, todo lo que antes era X, ahora usted lo va a ver como X menos X sub 0 al cuadrado. La Y, por ejemplo, cuadrado, usted la va a ver como Y menos Y sub 0 al cuadrado. Y la Z cuadrada, usted la vería como Z menos Z sub 0 al cuadrado. Así. Esto. Usted hace completación de cuadrados. Siempre que les aparezcan las de grado 2, entonces usted completa cuadrados. Y ya, con eso resuelve. Pero al completar el cuadrado, supongo que lo que agregó en el otro, en un lado de la igualdad, también tiene que agregarlo en el otro. Sí, 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 sí. Usted hace el álgebra. El álgebra que necesite la hace. Listo, Lick. Ujú. Yo tengo una pregunta sobre los límites iterados. ¿Significa algo que ambos límites sean iguales? ¿Cómo iguales? Eh, Que por ejemplo les den 1 y 1, que los dos límites iterados, el respecto a X y respecto a Y, que ambos les den 1. sí, No, no significa nada. Solo significa que tiene que buscar otro camino. Siempre que le digan que
que demuestre que no existe. Ahora, si le dicen a usted que demuestre que existe y encuentra un valor por el cual le dan todo, entonces lo que tiene que investigar es cómo aplicar la definición de límite, la formal. ¿Entiende? Licenciado, entonces si ambos límites dan 1, no sería concluyente. No, es que no importa el número que le dé. Para que usted pueda concluir algo, tienen que ser dos números distintos. A y A distinto de B. O sea, si uno le da y el otro le da B, y A y B son dos números diferentes, cualesquiera, sin importar qué números, ya usted concluye que el límite no existe. Pero si usted viene y le da A y lo vuelve a evaluar y le sigue dando A y hace otro camino y le sigue dando A, usted no puede decir que ese límite da A hasta que lo demuestra con la definición formal. Uh-huh. ¿Alguna otra duda que tenga? De mi parte todo claro. Licenciado, Sí, escucho. mire, que tengo una pregunta, es sobre dominios. Uh-huh. Que usted tiene un ejercicio donde tiene, ¿verdad? Seno inverso de un argumento y para calcular el dominio, usted lo que hace es que pone el argumento dentro de barras de valor absoluto y lo pone menor o igual a 1. Eso lo hace porque como el seno está acotado entre -1 y 1. Correcto. Ah, bien. Entonces, en todo caso, si fuera tangente, sería el valor absoluto del argumento no igual que pi medios. Sí, tangente inversa. Sí. Ah, está bien. Gracias. Vamos a ver. Tangente inversa también el argumento está entre -1 y 1. Si fuese tangente, sí, estaría entre menos pi medios y pi medios. ¿Me escuchó? Sí, sí, sí. Uh-huh. Esta semana solo están en funciones, cuádricas, dominios y límites, ¿verdad? La otra semana correspondería a derivadas parciales. Yo voy a intervenir en lleno con ustedes cuando estemos en optimización. En optimización, ahí sí, en la parte que dice valores extremos, puntos de siga y aplicaciones, ahí yo voy a intervenir. El resto está bien detallado en los recursos.
Igual de regla de la cadena, si tuvieran alguna pregunta, ahí me puedo detener también yo, que sería la próxima semana. Ese tema de optimización es el más pesado, Ali. No, en realidad no. Lo que pasa es que quiero hacer más problemas aplicados, más que todo. Es lo mismo, solo es usar las mismas derivadas, usar una característica que está ahí, clasificar los puntos y eso. Ya solo es aplicar lo de la teoría, básicamente. Sí, en esencia sí. Usted nos va a avisar cuando ya esté habilitado el foro, ¿verdad, Lee? Sí, sí, sí. Y yo les aviso y les doy el tiempo necesario para que lo puedan hacer. Si yo no contaba con la maravillosa gripe. Pero es que no sé si ya la aclaró. No, no, dale, dale, dale. Sí, por eso me quedé un ratito más porque ya me estaban diciendo que no tenían dudas los demás. Ajá. Que al momento de realizar límites, vi que usted nos dio ejemplos de rectas que podíamos utilizar. Y yo quería saber si existe algún método de saber cuándo usar cada una o si es simplemente cuestión de probar. Prueba y error. Correcto. Usted va probando, va probando, va probando, va probando, va probando, va probando, va probando. Si a usted le dicen que el límite no existe y está segura que el límite de verdad no existe, entonces usted debe encontrar dos trayectorias para las cuales, al ser reemplazadas en los límites, le den valores distintos. Entonces usted va probando, a prueba y error. Esta funcionó, listo. Y esta otra pues no funcionó, pues del mismo número, esta del mismo número, esta del mismo número, esta del mismo número, hasta que encuentra una que dé un número diferente. Entonces ya tiene las dos. Ahí. Gracias, Lick. Y otra pregunta, Ujú. cuando tengamos x cuadrado más y cuadrado es cuando usamos las coordenadas polares, ¿verdad? Sí, ahí es cuando regularmente se utilizan. Cuando tiene ese cambio. Cuando tiene x cuadrado y y cuadrado, ahí es donde se usan. No es que es una regla, les diré, ¿verdad? Pero digamos que ahí es donde es más popular. Ok, gracias. Déjale la orden. Licenciado, ¿me puede repetir por favor lo que dijo acerca de la derivada parcial? Es que me fue la luz cuando estaba diciendo lo que estaba Ah, diciendo no, del tema. no, es que los derivados parciales lo vamos a discutir la otra semana. Porque Ah, como el ya, tema de la sí. próxima, hoy fue que como no vi un lapsito ahí donde podía hablar un poco de él, pero no. La otra semana le entramos en detalle luego que ustedes terminen de ver los recursos. Sí, está bien, dele, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? No, nada. Ujú, me decía.
Era que cuando vaya, por ejemplo, si nos toca graficar el dominio de un seno inverso o de un coseno inverso, Ujú. tenemos que usar los mismos valores que acotan el seno y el coseno normal. Es que vi que en Entre un menos video uno y uno. Es que eso ya es conocer la función seno inverso y coseno inverso. Usted sabe que la función o los argumentos del coseno inverso y el seno inverso deben estar entre menos uno y uno. Y eso se sabe no del seno normal, se sabe de la función seno inverso, que si no la recuerda, está en funciones trigonométricas inversas en el libro de Thomas, en el tomo 1, el de una variable, para que las estudie, para que estudie los dominios. Por eso vienen del seno y de la función restringida que se utiliza para poder calcular el seno inverso. ¿Me explico? Sí, ¿Qué gracias. capítulo dijo que está de los dominios? Dominios, creo que en el capítulo 7 están del libro de Thomas, de las funciones trigonométricas inversas al menos, ¿verdad? Ujú. ¿Algo más? Por mi parte ya no, Lick. Ahí les mandé unos problemas al grupo. Hay dominios, gráficas, límites, derivadas parciales, que es donde les digo que ahí podemos hacer unos cuantos problemas. Hay unos que son identidades diferenciales. Las identidades diferenciales salen en ese que dice tarea 3. Regla de la cadena. Hay buenos problemas ahí de regla de la cadena. Voy a buscarles otro. Parece que había otro. Ah, no sé, ahí están identidades diferenciales. Ahí están. Ahí están. No, pues si no hay nada. Entonces, traten de sacar, de avanzar con los recursos, que si tuvieron algún pendiente esta semana, el lunes ya, primero Dios, espero estar recuperado de un 100% y, y, y avanzan con los de derivadas parciales. Y tuvieron alguna pregunta de esto primero. Entonces, me la hacen saber el lunes. Check.
Sí, Lick. Bueno, entonces aquí lo dejamos el día de hoy.